Amados hermanos, amados amigos, ustedes que están en el momento pendientes y aquellos que van a verlo después de estar grabado, muchas gracias. Gracias porque atienden a estos estudios, a estas pláticas bíblicas. Y en esta ocasión voy a presentarles Mateo 4:17. Después de la situación en el desierto, cuando el Señor Jesucristo tuvo ese encuentro con Satanás y logró vencerlo por 3 ocasiones, vinieron los ángeles y servían al Señor. También se menciona en ese tiempo el encarcelamiento de Juan el Bautista. Juan tenía poco que había bautizado al Señor Jesús, pero parece que no duró mucho después de haber bautizado a Jesús cuando es tomado y llevado a la cárcel. Jesús vino a la región de Capernaum, esta ciudad marítima donde el trabajo de pescar es de primer orden. Y dice la palabra de Dios en Mateo 4:17, por favor. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí se marca por parte de Mateo el principio del ministerio de Jesucristo. Aunque creo que el principio del ministerio de Jesucristo fue en el desierto, de todos modos estamos en el tiempo del principio. O sea, en otras palabras, esto también es el principio. Y empezó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese comparativo, este pasaje es paralelo con Marcos 1:15, donde el Señor dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Quiero tomar 2 palabras de este versículo para poder concretar esta plática. Mateo 4:17 dice que cuando Jesús empieza a predicar, empieza diciendo: arrepentíos. Entonces es bueno analizar un poco acerca del término arrepentíos o la palabra arrepentíos o arrepentirse, del verbo arrepentirse. Y también menciona la palabra reino de los cielos. Vamos a hablar acerca de estas 2 palabras, tanto de el arrepentimiento como el reino. En primer lugar, el arrepentimiento, hermanos. El Señor Jesucristo hace un llamado a que se arrepientan, aquellos que escuchan, aquellos que oyen su mensaje. Y este era el mensaje de Juan el Bautista. También, arrepentíos y arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca, predicó Juan. Jesucristo está predicando ahora esto mismo y los discípulos posterior a esto seguirían predicando esto mismo hasta que el Señor Jesucristo fuera llevado al cielo. El arrepentimiento, hermanos, es algo sumamente llamativo en el plan de salvación divino. ¿Qué es arrepentirse? Bueno, arrepentirse es cambiar de actitud, cambiar de manera de vivir. El arrepentimiento realmente indica un cambio de corazón y de mente. El arrepentimiento, hermanos, precede a la conversión. Si no hay arrepentimiento, no hay conversión. El arrepentimiento, por lo tanto, precede al bautismo. Si no hay arrepentimiento, puede haber bautismo, pero es inválido. Para que el bautismo sea válido, debe de haber un arrepentimiento. Si el arrepentimiento no es genuino, el bautismo no es válido. Así de que es importante enfocarnos un poco en esta palabra y con algunos textos bíblicos que hablan acerca del concepto del arrepentimiento, para poder ver la importancia que tiene y cómo puede ubicarse entre una de las cosas
difíciles de hacer a aquellos que están interesados en entrar al reino de los cielos. Porque eso es el arrepentimiento, es un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de vivir, de manera de vivir, un cambio de manera de pensar. Es un cambio radical, es un cambio muy fuerte que debe de hacer la persona para poder arrepentirse, o sea, para poder realmente arrepentirse, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que es el que Dios marca en los pasos de salvación. Bueno, el arrepentimiento en sí es uno de los 5 pasos de salvación, ¿verdad? A nuestro entender, por los casos de conversión que pululan en el libro de los Hechos, el arrepentimiento es el tercer paso. Le antecede el oír y el creer, que es el oír la palabra de Dios y la fe, y luego viene el arrepentimiento. Luego de eso, pues siguen 2 pasos. Cuando la persona se arrepiente y quiere continuar para el bautismo, debe de confesar. Entonces el arrepentimiento y luego la confesión y el bautismo. Ahora, el arrepentimiento, hermanos, es uno de los 5 pasos más difíciles. Creo que el arrepentimiento es el meollo o el corazón de la conversión. En la Biblia se enseñan 5 pasos para entrar a la salvación y es el más duro porque se debe de tener un cambio drástico, porque este es el que pone fin a nuestra vida. Fíjese bien, el arrepentimiento pone fin a nuestra vida. Es como dejar todo obstáculo para aceptar la dirección divina. Es como vencer o dejar, mejor dicho, todo aquello que nos estorbó para acercarnos a Dios, a quien hemos dejado antes de hacer la decisión del arrepentimiento. Creo que para ilustrar más acerca del arrepentimiento podemos leer algunos versículos. Dice el Señor Jesucristo, por ejemplo, en Mateo 16:25. Mateo 16:25 dice: todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Déjeme decirle que, a mi entender, en el arrepentimiento, la persona pierde su vida por causa de Cristo. Cuando hablamos del arrepentimiento que viene por causa de oír el Evangelio y creer en él, entonces, si nuestra vida pasa a un segundo término, podemos encontrar la vida eterna. Entonces creo que todo el que pierda su vida, cuando se pierde la vida, cuando se acepta ese cambio drástico, cuando se acepta aquel dicho del apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, es cuando el arrepentimiento está manifestando su acto, su hecho. En Juan 12:25, el Señor Jesucristo dice: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. En este pasaje, amados hermanos, también la primera frase es: el que ama su vida la perderá. O sea, el que no se arrepienta, el que no quiera cambiar su vida, el que no quiera tener ese cambio drástico que significa el arrepentimiento, el que no quiera dar un giro de 180 grados, el que no quiera morir por causa de Cristo, va a perder su vida. Pero la segunda parte del texto, al igual que el primer texto que leímos de Mateo 16:25, dice: y el que aborrece su vida. Aquí, el aborrecer mi vida es: no me interesa mi vida, me interesa la vida en Cristo. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. O sea, cuando aborrecemos nuestra vida, cuando matamos nuestra vida,
y aceptamos la vida en Cristo, entonces tenemos la esperanza de la vida eterna. En Efesios 4:22, el apóstol Pablo también hace participación de algunos versículos que indican el momento del arrepentimiento del ser humano. En Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir antes del arrepentimiento. Despojaos del viejo hombre. Despojarse del viejo hombre es el arrepentimiento. ¿De qué? Ese hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, cuando uno se arrepiente, uno se aparta de los deseos engañosos, de los vicios, de los malos hábitos. Y dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de actitud, un cambio de vida. Así de que el apóstol Pablo lo manifiesta como el viejo hombre, mientras que el Señor Jesucristo lo manifiesta como tu vida, como mi vida. Pablo lo manifiesta como el viejo hombre. Dice en Romanos 6:6 también. Romanos 6:6. ¿Qué pasa cuando nos arrepentimos? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En el momento del arrepentimiento, hermanos, es cuando estamos crucificando al viejo hombre juntamente con Cristo, en el sentido simbólico. Luego somos sepultados en el agua, así como Cristo fue sepultado en la peña. Y luego somos levantados del agua para una nueva vida, así como Cristo fue resucitado. Entonces, en el momento del arrepentimiento es cuando estamos crucificando el viejo hombre. Por eso el apóstol dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, hablando de Cristo. En Colosenses 3:9, el apóstol Pablo dice, ahora que ya te arrepentiste, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. ¿Cuándo nos despojamos del viejo hombre? Cuando lo crucificamos, cuando nos arrepentimos. Dice, despojando del viejo hombre con sus hechos. En 1 Corintios 5:7, el apóstol Pablo escribe también, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Nosotros debemos de arrepentirnos y luego aceptar el bautismo. Es en el momento en que los pecados son lavados. Nos limpiamos de la vieja levadura. Pero un bautismo sin arrepentimiento no sirve de nada. Una confesión de que Cristo es el Hijo de Dios sin arrepentimiento no sirve de nada. Una persona que viene a Cristo sin arrepentimiento no está viniendo a Cristo, se está engañando y está engañando a los demás, o está tratando de engañar a los demás. Pero está mintiendo al Espíritu Santo. Y hay personas que mintieron al Espíritu Santo y murieron inmediatamente, como una señal de lo trágico y de lo delicado que es esto. Así de que, amados, el arrepentimiento debe de ser genuino. Cuando Jesucristo viene allí en el versículo 17 de Mateo 4 diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, está hablando de un arrepentimiento genuino, de un arrepentimiento de cambio completamente de manera de ser, de manera de vivir. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El Señor Jesucristo en Mateo 4:17 está haciendo el llamado a arrepentirse. Aquel arrepentimiento que el Señor Jesucristo predicaba era el arrepentimiento que Juan venía predicando. Era un arrepentimiento preparatorio para ser bautizado, como forma preparatoria para cuando viniera la ley de Cristo, que sería después de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, y podemos agregar de su ascensión. Esto vino en el día de Pentecostés, después de la ascensión de Cristo, cuando se predicó el bautismo para perdón de pecados en el nombre de Cristo.
Pero este bautismo de arrepentimiento es preparatorio, pero es un bautismo que indica que la persona está lista para andar con Dios, para andar con el Señor. Y es bautizado también. Y es perdonado de sus pecados. Así de que si no hay arrepentimiento, si no hay un giro de nuestras vidas, de un voltear, de un andar hacia lo que nosotros gustábamos, a el lugar donde está Dios y empezar a caminar con Dios, ese es un arrepentimiento. De otra manera no lo es. En el arrepentimiento es donde uno acepta empezar una nueva vida. Y la nueva vida empieza en el tiempo de la era de Cristo, cuando la persona se arrepiente, confiesa que Cristo es el Hijo de Dios y viene a bautizarse para perdón de pecados. Y ahora, después de eso, la persona viene a pertenecer al reino de los cielos. Esta es lo que une precisamente el arrepentimiento con el reino de los cielos. Esto es lo que tienen en común. El Señor Jesucristo viene haciendo un llamado al arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la persona que acepta el llamado de Jesús entra al reino de los cielos. El reino de los cielos, hermanos, nosotros nos podemos ubicar en este reino tremendo del Señor, donde un descendiente de Judá sería el rey. Al menos lo profetizó Jacob de esa manera, cuando oró por sus hijos. Cuando le tocó el turno a uno de sus hijos llamado Judá, ahí profetizó acerca del reino de Cristo, prometido por nuestro Dios a Abraham y pasado de generación en generación hasta el tiempo de nosotros. Miren, Génesis 49:10 de Génesis dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Bueno, cuando dice aquí no será quitado el cetro de Judá, quiere decir que en la línea de Judá estaba precisamente la semilla del reino. Y no se le quitaría su poder de legislar, y vendría Silo, la ciudad principal a donde iba el pueblo para hacer las conmemoraciones que eran mandamientos en el Antiguo Testamento. Pero aquí Silo también tiene un sentido simbólico. Indudablemente entiendo que se refiera a Jerusalén y que se refiera también al hecho de que cuando el Señor Jesús, como dice en una parte de 1 Corintios 15, entregue el reino a su Padre, ese reino en el cual vivimos, en el cual estamos. Porque dice la última parte de este versículo: y a él se congregarán los pueblos. O sea, mientras esto pasa, los pueblos vendrán a él. Y esto es un indicativo, amados hermanos, de muchas profecías de Isaías, por ejemplo, que menciona de que se amotinarán las gentes, toda carne, hablando o haciendo alusión al día de Pentecostés, después de la ascensión de Cristo, donde estando amotinados judíos de todas partes del mundo, fue predicado el reino de Dios ya como establecido. En el momento en que los apóstoles predican en el día de Pentecostés el evangelio de Jesucristo, el poder de Dios había sido manifestado de tal manera que el Espíritu Santo había caído sobre ellos. Había sido derramado por parte del Señor Jesucristo el bautismo del Espíritu Santo. Y ellos empiezan a hablar de este evangelio, y ya con el propósito de que el reino inicie,
Y entonces en ese mismo tiempo, en el tiempo de el advenimiento del Espíritu Santo, se habla ya como de el reino establecido. Pero ¿qué más podemos decir del reino, hermanos? Mire, en Salmos 2.10, aunque todo el Salmo 2 tiene alusión a esto, podemos leer el Salmo 2.10, que había que observar un deber que tenían los reyes de la tierra para sujetarse a ese reino que Jesucristo está anunciando en Mateo 4.17. Salmos 2.10 dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. El versículo 12 también dice en este Salmo 2: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Así que el salmista también hace su aportación en cuanto al reino que Jesucristo está predicando, en el cual es anunciado en el principio de su ministerio. Ahora, había sido anunciado por Daniel este reino, amados. Ustedes recordarán, en el tiempo de Daniel, en el capítulo 2, hace una presentación excelsa, excelente, inspirada por Dios, del sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor había soñado una estatua gigantesca, donde la cabeza era de oro, el pecho y los antebrazos eran de plata. Y así había algunos materiales diferentes mezclados en esa estatua. Del vientre a los muslos era bronce, y de los muslos para abajo hasta los dedos de los pies era hierro, y luego había barro mezclado. Así que Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, y la interpretación que da Daniel está hablando de 4 reinos que vendrían, o que serían en la tierra 4 reinos, habiendo pasado 3 y estando 1 en vigencia. Por ejemplo, en esos 4 reinos se encuentra involucrado el imperio asirio babilónico, que era en el que estaba Nabucodonosor y Daniel. Y luego de ese imperio siguió el imperio medo-persa, que también Daniel tuvo participación ahí, gobernado por Ciro el Grande. Y estamos hablando de que el reino babilónico, donde estaba Nabucodonosor, fue un reino de 605 al 539 antes de Cristo. Así que fue un reino de 43 años aproximadamente, mientras que el reino medo-persa, dominó por aproximadamente 208 años. Estamos hablando de aproximadamente del 539 al 333 antes de Cristo nuestro Señor. Después de estos 2 reinos vino el imperio greco o el imperio griego, involucrado también con los macedonios. Y este imperio greco-macedonio fue uno que perduró 185 años aproximadamente. O sea, estamos hablando más o menos del 331 o 333 antes de Cristo hasta el 146 antes de Cristo. El 4.º reino, hermanos, encontramos ubicado al Imperio Romano. El Imperio Romano, que dominó el mundo por aproximadamente 500 años, y estamos hablando de 146 antes de Cristo hasta el 395 después de Cristo. En este 4.º reino, hermanos, otro reino sería establecido. O sea, sin desaparecer el reino romano todavía, empezaría otro reino, y posiblemente estarían, o no posiblemente, sino que tanto el reino romano como el reino que empezaría, irían los dos, pero serían muy diferentes uno de otro. Uno sería terrenal
y el otro sería espiritual. Llegaría el momento en que el imperio romano desaparecería, pero el imperio espiritual o el reino espiritual, ese no desaparecería, sino al contrario, desde su comienzo hasta la eternidad, hermanos. No tendría fin. Dice en Daniel 2:44, hermano, y eso por economizar, usted puede leer todo el capítulo 2 de Daniel y el capítulo 7, y usted va a encontrar interesante información acerca de este reino sempiterno llamado el reino de Cristo. Dice en Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, fíjense, de estos reyes, Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Se refiere al reino de Cristo, hermanos. Aunque el reino romano estaba en existencia, empezó el reino de Cristo a caminar. Por eso hablamos del reino de Cristo desde el primer siglo. Y el reino romano desapareció en el siglo IV, aparentemente. Fue cuando fue vencido, dominado, y pasaron a formarse otros reinos terrenales, poderosos. Pero aquí el punto importante es que mientras el cuarto reino existía, vendría este otro reino espiritual, que es simbolizado también por otra figura que Daniel muestra en el capítulo 7 de Daniel, como una gran piedra que se desprende de un monte y cae sobre la cabeza de aquella bestia y destruye y desmorona todo eso. Juan revela, hermanos, en un cuadro final, que todo reino terrenal llega a estar sujeto al reino espiritual. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este reino, amados, es el reino que Cristo empezó a decir cuando empezó su ministerio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este reino empezó a tener vigencia ya como establecido en el día de Pentecostés, después de la ascensión de Cristo. Y este reino está eternamente. No será destruido, sino al contrario, será reconocido por todos los reinos de la tierra. De tal manera que este es el único reino que sobrevivirá para siempre. Ahora, aquí lo importante es que algunos de nosotros pertenecemos a ese reino, pero otros todavía no vienen. Así que, amado hermano, le invito a que se afirme cada día en las cosas de Dios. Y si cae de la gracia, levántese, por favor, y siga adelante. Amado amigo, si usted no ha venido a Cristo, pero ha oído la palabra de Dios y comprende lo que la palabra de Dios enseña acerca del plan bendito de salvación, le invitamos a que se arrepienta y se bautice para perdón de pecados. Agradezco enormemente que usted haya estado presente y también a usted que verá esto ya pregrabado. Dios les bendiga y vamos a Dios en oración, por favor. Padre eterno y poderoso, agradecemos esta bondad y esta misericordia que has tenido para con nosotros, esta oportunidad que nos has dado de poder transmitir tu bendita palabra. Ayuda a todos aquellos que la escuchen, Señor, bendíceles, y aquellos que están pensando en servirte, ayúdales para que tomen la decisión lo más pronto posible, Padre. Ayuda a todos aquellos que están enfermos, bendice a los científicos, a los médicos que están llevando los estudios acerca de esta pandemia y de otros virus que se están enfrentando día con día. Por favor, Padre, ayúdales para que tomen las mejores decisiones, y que aquellos que están todavía sumidos en
en el enclaustramiento por causa de la pandemia, pues que puedan ellos volver a tener una vida normal, Señor, y poder reunirse, poder congregarse, poder estar juntos alabándote y sirviéndote, Padre. Bendice a aquellos que están internados por causa del COVID o de cualquier otra enfermedad, Señor. Ayúdales a salir adelante. Bendice a aquellos que han perdido seres queridos. Consuélales, Padre. Dales fuerza. No los dejes de tu santa mano. Gracias, Padre. Hágase, Señor, tu voluntad en todas las cosas. En el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga y muy buenas noches. Hasta el próximo jueves.